Vamos a iniciar, como pueden ver, es el módulo 6. Es muy importante que tengan claro para qué es útil un ciclo y por eso en estas tres clases me parece que vienen son ciclos. Pero primero tiene que quedar clara la lógica de para qué utilizamos un ciclo o también conocido como bucles. Ya, y creo que todos hemos escuchado eso en la naturaleza, por ejemplo, cuando recibíamos ciencias naturales, lo que es el ciclo del agua y entre otros, ¿verdad? Entonces vamos a recurrir a lo que es, permítanme oculto esto, ya. Vamos a recurrir a lo que es una definición de la Real Academia, que nos dice que es un conjunto de una serie de fenómenos u operaciones, tengan en cuenta eso de operaciones, que se repiten ordenadamente. Entonces, ciclo vamos a asociar directamente con lo que es repetición y vamos a ver por qué es útil en la programación. Dentro de la programación también se le conoce como sentencias o estructuras repetitivas o también como cíclicas. Eso tengan en cuenta. ¿Y para qué se utiliza? Estas sirven para ejecutar una o varias instrucciones. Estas instrucciones, el número de instrucciones es lo que ustedes consideren importante que debe ir dentro de un ciclo. Por ejemplo, vamos a identificar en algunos ejercicios qué debe ir fuera de un ciclo, qué variables deben inicializarse fuera de un ciclo y qué sentencias se deben ejecutar dentro de un ciclo. Ya vamos a identificar. De forma repetitiva, como menciona esto, se van a ejecutar esas sentencias mientras sea necesario para el programador, para el proceso. Y esta palabrita, mientras sea necesario, también vamos a identificar por qué es importante, ya que vamos a ver de qué trata un ciclo infinito. Ya, chicos. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, en una fábrica, ya. En una fábrica supongamos que tenemos 3 bombones de chocolate. Vamos a suponer que esta fábrica, o bueno, esta empresa en sí, lo que hace es envolver estos bombones de chocolate al final. Pero cada que quiere envolver un chocolate, tiene que presionar un botón. Imaginemos ese escenario. Tenemos 3 bombones de chocolate. Tomamos el primer bombón de chocolate, presionamos el botón de envolver y se envuelve, obtenemos el resultado. Tomamos el segundo bombón de chocolate, volvemos a presionar el botón y obtenemos ese resultado, ¿verdad? Y así hacemos con el último también, que es el tercer bombón de chocolate, presionamos el botón y obtenemos el resultado. Ahora, a pesar de que aquí no suene tan tedioso el proceso porque son solo 3 bombones de chocolate, estamos conscientes que en una fábrica no es que solo se trabaja con cantidades pequeñas, son cantidades demasiado grandes y poco manejables en este sentido. Imagínense tener siquiera unos 100 bombones de chocolate y tener que presionar 100 veces un botón solo para ir envolviendo uno por uno. Entonces aquí viene la lógica de un ciclo. Eh, ¿Qué les parece un proceso que mientras haya bombones de chocolate, mientras tenga que envolver, yo presione solo un botón y ese se encarga de ir comprobando que haya bombones de chocolate? Entonces se va repitiendo la envoltura, la envoltura, la envoltura, hasta que llega un punto en donde ya se terminan y también termino con el proceso. Entonces, esa es la idea de los ciclos. Como pueden ver, aquí el ciclo está funcionando que mientras haya bombones de chocolate, yo voy a tomar ese bombón de chocolate. El ciclo en sí ya va a llamar a la función o al método y vamos a obtener el resultado. Esa es la idea también de usar un ciclo en programación. Pensemos, bueno, ustedes ya están manejando código igual, y pensemos vieron lo que son condicionales. Imaginen tener que hacer un if, un si, evaluar la condición una vez, ya, muy bien, tenemos las líneas de código. Pero ¿qué pasa si tengo más bombones de chocolate y tengo que llamar otra vez a la función? Imagínense poner cuántos if según la cantidad de chocolates. Se vuelve demasiado, tanto como el código se vuelve ineficiente, también estoy gastando recursos. Y sobre todo porque utilizarlo de esa manera si hay en un ciclo, la lógica de un ciclo que me facilita el proceso. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, chicos. Ahora, algo importante que les mencioné al inicio es el control de la cantidad de repeticiones. ¿Qué sucede cuando yo no controlo? Pueden ver en la imagen de aquí, se genera un bucle infinito. Bueno, el término infinito en sí no aplica mucho para lo que es en programación. ¿Por qué? Se lo considera un ciclo infinito, pero nosotros en un ordenador tenemos una capacidad de memoria. Eso ya lo vieron en las anteriores clases.
¿Qué pasa si el proceso se sigue ejecutando y mientras se vaya ejecutando ya se va gastando todita la memoria? Entonces llega un punto en que el ordenador ya no puede procesar más. ¿Y qué sucede? Que llega a gastar todos los recursos y puede haber errores y eso no queremos, ya que no es necesario sobre todo. Es por eso importante el control de repeticiones. Vamos a tener en cuenta los iteradores, ya vamos a ver de qué trata, y también cómo ir manejando esto de controlar, que no me entre en un bucle infinito. Y ya vamos a ver eso, chicos. A ver, solo ya, aquí. Lo que quiero que tengan en cuenta es que en la programación existen muchos tipos de ciclos. En Java vamos a ver tres, que son los principales que se usan. Tenemos el while, que como traducimos a español, mientras. El do while, que es hacer mientras. También se le conoce como repetir. Me parece en varios lugares ustedes le van a encontrar este ciclo como repetir. Y el for, que es el para. Hoy nos vamos a dedicar propiamente a lo que es el while. Quiero que identifiquen de qué trata el while y cuál es su principal diferencia con do while, que también ya van a ver la próxima clase, para poder identificar cuál sería el más óptimo según el problema. Va a haber varios problemas en donde ustedes van a identificar que cualquiera de estos ciclos me va a funcionar bien, no va a afectar en nada, pero va a haber cuestiones en donde necesito optimizar mi código y necesito a uno en específico. Listo, chicos, vamos a ver lo que es el while. El while se traduce a mientras, como ya les mencioné, y ¿qué me dice este? Que mientras se cumple una condición, se lleva a cabo una acción o un conjunto de acciones. Estas también se le conocen como sentencias u operaciones, como vimos en el concepto de la Real Academia. Ahora, ¿por qué este segundo punto de puede no ejecutarse? Quiero que se fijen en este diagrama de flujo. Ingreso a este ciclo. Bueno, aquí voy a primero evaluar la condición. Al momento de evaluar la condición, se dan cuenta de que es muy similar a lo que veían ustedes en condicionales del if. El if tenía dos caminos, el sí y el no, pero este me evaluaba la condición y bien elegía el camino del sí o el camino del no. Ahora, ¿qué sucede en while? Es como una condicional, pero esta condicional se va evaluando en ciclo, es decir, se va repitiendo, se va repitiendo. Entonces, yo llego, evalúo la condición. ¿Se cumple esta condición? Sí. Ejecuto el número de sentencias y vuelvo a evaluar la condición. Evalúo otra vez la condición. ¿Cumple con esta condición? Sí. Entonces, ejecuto este conjunto de sentencias. Y así sigue mientras la condición se vaya cumpliendo. Llega un punto, y esto es lo que debemos controlar, en que la condición ya no va a ser verdadera. Entonces, se va por el camino del no. Y ahí se acaba un ciclo. Ahora, ¿por qué pueden no llegar a ejecutarse? ¿Qué pasa si yo tengo el código, ¿verdad? Antes de llegar al ciclo while. Llego a esta condición, le evalúo, pero de primera instancia ya me da falso. Entonces sigo el camino del no. Ojo aquí, ya no entro a ejecutar nada de las sentencias que tenemos aquí. ¿Y por qué les menciono esto? Porque aquí radica la principal diferencia con lo que es el do while. Tengan en cuenta, grábense esto de que el while puede que no se ejecute nunca, puede que nunca llegue a ejecutarse el conjunto de sentencias que tenemos en el ciclo. En cambio, el do while, que ya van a entender mejor la próxima clase, se ejecuta al menos una vez. Eso tengan claro la diferencia entre los dos. Y ya vamos a ver, bueno, el for por lo general se aplica tanto para el while, do while, casi no hay mucha diferencia. Obviamente su sintaxis es diferente, pero ya van a comprender con los ejercicios. Ya, la sintaxis aquí es, tenemos la palabra while, la condición va entre paréntesis, tenemos las llaves, dentro de las llaves va el conjunto de sentencias. Como pueden ver, la estructura es similar a lo que veían ustedes en condicionales del if, solo cambia la palabra y también en la forma de funcionar, porque este va en ciclo, no solo se evalúa una vez la condición, se evalúa mientras el programador lo quiera así. Y para eso, antes de pasar a los ejercicios, quiero que entiendan cómo funciona lo que es el while, cómo se va ejecutando. Entonces, permítanme compartir. Si tienen alguna duda, chicos, me avisan, ¿sí? Y déjenme detener el video para dejar de compartir esto. Ya. Ya, chicos. Sí se está viendo el código, ¿verdad? Me parece que sí compartí toda la pantalla. Sí se puede ver.
Ya. Ya, aquí tenemos lo que vimos anteriormente, tenemos el while, tenemos la condición entre paréntesis, las llaves, y bueno, aquí el conjunto de sentencias solo me va a imprimir lo que es el iterador. Les mencioné que el iterador nos va a servir para lo que es el control de repeticiones. Entonces, lo que nos pedía el ejercicio en sí es imprimir la serie numérica desde el número 1 al número 10. Bueno, aquí solo les voy a explicar cómo es que está funcionando el while. Aquí tenemos que declaramos y bueno, inicializamos lo que es una variable y un iterador. Va a entrar a este ciclo a evaluarle. Si ven, 1 es menor o igual a 10, sí. Ingresa a este ciclo. ¿Qué viene después? Le imprime el iterador. ¿Cuál sería? En este caso, ¿cuánto está valiendo i? 1. Ya. Ahora, si ustedes se fijan, como les mencioné, no es como un if. No es que ya acabó la sentencia y pasa a la siguiente línea. En realidad vuelve acá, vuelve a evaluar la condición. Y si ustedes se dan cuenta, el i sigue valiendo 1. Entonces, 1 es menor o igual a 10. Sí, sigue valiendo 1. Entonces se imprime a través del 1 y así va a seguir repitiendo. Y aquí se genera lo que yo les decía, que es el bucle infinito. ¿Por qué? Porque no estoy modificando el iterador para que llegue un punto en donde ya no se cumple esta condición. Entonces aquí entra lo que es lo siguiente. Vamos a ir aumentando en 1 el iterador. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, aquí ya me imprimió el 1, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo el i es igual a, ¿cuánto valía i? 1 más 1, que le estoy aumentando yo, y es igual a 2. Entonces vuelve a la condición. ¿2 es menor o igual a 10? Sí. Ahora se va a imprimir, ¿cuánto? 2. Vuelta, regresa a esta línea y vale 2. Le aumento en 1, ahora vale 3. Y así va hasta que llega un punto en donde me imprime el 10 y yo aquí el i queda valiendo 10, ¿verdad? Entonces 10 más 1, 11. Si se dan cuenta, esto se vuelve a evaluar. 11 es menor o igual a 10, aquí se rompe el ciclo. Y aquí los vamos a comprobar. Ciclo finalizado. Vamos a ver ahí, quiero que se fijen en la ejecución. ¿Sí ven? Imprimimos lo que es lo que nos solicitó, que fue la serie numérica del 1 al 10, pero gracias a este control, porque si no controlamos entra un bucle infinito. Ahora, para que vean cómo va cambiando de valor cada que vuelve a evaluar la sentencia, les voy a mostrar aquí. A ver, me permiten un momento ya. Van a ver esto resaltado de verde, van a fijarse, eso es el orden de que se va ejecutando. No sé si vieron las anteriores clases, pero bueno, van a fijarse en lo que está resaltado en verde, ¿ok? Y también quiero que se fijen en lo de acá. Acá abajo lo que estoy seleccionando, que es la variable i, pueden ver que el tipo es de entero y el valor es 1. ¿Por qué? Porque lo inicialicé en 1. Ahorita, ¿en dónde está el programa? En lo resaltado verde. Está evaluando. ¿1 es menor a 10? Sí. Ingreso, imprimo, sigan lo resaltado de verde, imprimo, se imprime, aquí aumenta 1 y llega otra vez al while, pero ahora valiendo 2. Otra vez evalúa esta condición, imprime el 2 y aumenta en 1, 3 y así miren cómo va cambiando el valor en este lado derecho, si pueden ver. Va cambiando el valor mientras yo voy ejecutando. Ahora, llega un punto en lo que yo les mencioné, a ver, aquí llega el 10, ¿verdad? Entonces, ¿10 es menor o igual a 10? Sí, continúo. Perdón, es igual a 10 y le imprimo el 10 y aquí va a volver a evaluar, pero ahora iba a valer 11, se van a fijar aquí. Ya. Y llega a valer 11 porque yo le estoy aumentando, pero ya no me va a ingresar a ejecutar en lo que son el conjunto de sentencias. Se va a saltar, van a ver que este resaltado verde directamente se va a saltar al ciclo finalizado. Van a ver. ¿Sí ven? Ya no ingresó. ¿Por qué? Porque ya no se cumple la condición. Entonces, el while me va evaluando la condición una y otra vez hasta que yo les diga que ya pare. En este caso, hasta que llegue a 11. ¿Ok? Ya. Eso es todo, chicos. A ver, quiero mostrarles también algo. Supongo que ya vieron con los otros profes, pero con todo les voy a recordar. Ya. Esto de i igual a i más 1
No sé si sepan, y hay otras dos formas de colocarlo. Ustedes van a encontrar en varios códigos o lo que vayan haciendo los ejercicios. En estas tres formas estoy haciendo absolutamente lo mismo, aumentando a este iterador en 1. Ahora, ¿cuál es la mejor forma en la que ustedes realmente se acomoden? No hay problema en esto. Solo quiero que recuerden que este es específicamente cuando aumentamos en 1. Y bueno, este lo podemos utilizar cuando aumentamos en otros, por ejemplo, quiero aumentarle de 2. Vamos a probar con 2, chicos, para que se den cuenta. Porque esto también vamos a utilizar en un ejercicio. Ya, pueden ver que la serie se fue aumentando 2 en 2. Entonces estoy haciendo lo mismo si le pongo 1. Ya, esas son las tres formas. Como menciono, es como ustedes se acomoden. La verdad, es lo que voy a utilizar yo es lo que ven aquí. Ay, permítanme. Ya. Ya, esta forma, solo aumentar 1. Y si ven eso, entonces se refiere a que es aumentar 1 en los ejercicios que vamos a hacer. Y listo, chicos. Antes de pasar a lo que son ya propiamente los ejercicios del análisis, ¿tienen alguna duda? ¿Alguno está claro para repetir? El while solo ejecuta el ciclo cuando la condición es verdadera y cuando no es verdadera no hace nada. Exacto. Ajá. Eso les mencionaba. El why, por ejemplo, vengo aquí y la condición, me evalúa la condición es falsa, sale del ciclo. No, mejor dicho, no entra ni el ciclo. No me ejecuta ninguna sentencia. Se va al directo al camino del no. Eso es todo lo que hace el why. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Nada? A ver, permítanme. Ya, entonces sí, bueno, y cualquier cosa me avisan, ¿ok? Y vamos a pasar a lo que son los ejercicios. Ya. A ver, recordemos un poco cómo hacían los ejercicios en las anteriores clases igual. Tenemos los datos, son lo que yo ya conozco, lo que me va a proporcionar en este caso vamos a ver el usuario. Las incógnitas son lo que quiero obtener con el proceso, las fórmulas es la manera en la que voy a obtener estas incógnitas, o sea, voy a resolver esas incógnitas y finalmente el ciclo es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo funciona. Ahora sí, vamos a pasar al problema y aquí quiero que me ayuden llenando lo que ustedes ya saben, que son datos, incógnitas y fórmulas. Entonces me dice, calcular la suma de un conjunto de números ingresados por el usuario. Ojo, me dice por el usuario es el que me va a proporcionar esos datos. Entonces, vamos a ver participantes aquí. Adriana, ¿cuál crees que sería uno de los datos que debo colocar aquí en el análisis? ¿Puedes dejarme ver los datos, por favor? Aquí tienes que identificar cuáles son los tipos de datos. Ah, ya, perdón. Sería el ingreso ¿Ya? ¿De qué? del usuario, del Bueno, valor. exacto, sí, el valor, ¿verdad? Ya, vamos a poner número. Pero hay algo que me está faltando que no identifico. A ver, vamos a preguntar a alguien más. Gracias, Adriana. Ya. Vamos con Alexander. Si me dice un conjunto de números, ¿qué debo saber? ¿Qué crees que debo saber de ese conjunto de números? Porque, a ver, vamos a aclarar esto. En el ciclo me va a ir preguntando cuál es el número que quiero sumar, o sea, los números que quiero sumar. El usuario me va a ir llenando. Pero antes debo tener el control de repeticiones. Pero ¿cómo sé ese control de repeticiones? ¿Cómo sé cuántas veces tengo que repetir? Entonces, ¿qué debo identificar en un conjunto de números, Alexander? ¿Se me escucha? Sí. No. Serían de hacer las sumas. Ya, A esa es la partir incógnita. de, Esa es la incógnita, muy bien. Pero ¿qué debo saber de ese conjunto de números? ¿Qué crees que debo saber primerito del conjunto de números? si me dice que calcule, podría ser, o sea, un número libre, o sea, por un comienzo. Ya. Bueno, eso más sería en un rango y ya vamos a ver un ejercicio. Pero sí, debo tener un comienzo, ¿verdad? Y también debo tener un final. ¿Y cómo sé esto? Les voy a ayudar. Bueno, como estamos esto del ciclo,
tal vez no lo tengan muy claro, es la cantidad de números. ¿Por qué? El conjunto debe tener una cantidad de elementos, en este caso los números. Entonces, debo preguntarle primero al usuario cuántos números debo ingresar, cuántos números quiere él ingresar. Le pregunto y ya tengo, dentro del ciclo voy preguntando cada uno de esos números, ¿verdad? Ya, las incógnitas tenemos lo que mencionó Alexander, que es la suma. Y aquí en las fórmulas, quiero que me ayuden. Vamos ahora desde abajo. A ver. William, ¿cómo sería la fórmula? ¿Cómo voy sumando? ¿Qué crees que debo ir poniendo en la suma? Podríamos crear una variable que guarde cada número que ingrese el usuario. Ya, muy bien. Aquí tenemos esta es la variable que vamos a almacenar. Esto vamos a ir almacenando en el ciclo. ¿Qué crees que deberíamos hacer en la suma? ¿Qué le debo? Espera, la suma se inicializa en, digamos, en cero. Toda suma se inicializa en cero. Eso tengan en cuenta. ¿Pero qué le debo sumar a esta suma? El número. Exacto. Tenemos suma es igual a suma más número. Muy bien. Gracias, Willy. Ahora, recuerden que también les enseñé que esto es lo mismo que decir lo siguiente. Suma más igual a número. ¿Qué quiere decir esto? Que este mismo término le estoy sumando el número. Eso es lo que quiero que tengan claro. Ya. Ahora sí vamos a los ciclos. Bueno, los ciclos, para el control de repeticiones, voy a tener que inicializar el iterador que ya vimos anteriormente en lo de la serie numérica. Vamos a inicializarlo en 1. Y este también se va a ir aumentando en 1, obviamente, para ir recorriendo la cantidad de números que el usuario desea ingresar. Ya. Ahora, recuerden que aquí teníamos una condición que evaluar y debe ser menor o igual a 10. ¿Por qué? Porque voy a imprimir lo que es la serie numérica hasta el 10. Ahora, ¿cuál sería la condición? ¿Y menor a qué? O igual debería ser. Vamos con igual desde el final. Sebastián Valle, por favor. Menor o igual a qué debería ser este iterador. A la cantidad de números. Perfecto, gracias. Ajá, sí, muy bien, gracias. Ya, tengo la cantidad de números. Listo. Entonces ya tenemos el análisis de nuestro problema. A ver, aquí tenía, voy a subrayar para, ya. Esta es la incógnita, esto es el dato que me va a ingresar el usuario, la fórmula y bueno, en los ciclos podemos ver que esto nos va a servir, el iterador nos va a servir para controlar el número de repeticiones. Ahora sí, antes de pasar al pseudocódigo hay una pregunta, chicos. Sí, alguien alzó la mano, pero no puedo saber quién. Sí, una pregunta. Bueno, en este caso no sería necesario lo que voy a, digamos, preguntar si es que se puede hacer, sino para otros casos, digamos, si se podría inicializar o ir creando variables utilizando ciclos, variables diferentes. Por El número, ejemplo, ¿te refieres al número que va ingresando el usuario? claro, por ejemplo, o sea, aquí ya me di cuenta que no es necesario, pero si en otro caso tal vez, por ejemplo, para ponerlo en contexto de este problema, tipo que se ingrese primero la cantidad de números, ¿no? Y entonces ese viene a ser el número de repeticiones. Ujú. Y con ese número, el ciclo se va a repetir ese número de veces y en cada vez se va a inicializar una variable diferente. Por decir, Ah, ya te número refiero. 1, en Sí, la sí, siguiente repetición, número -2, así. ¿Se puede hacer ya. eso Por supuesto que sí. con ciclos? Ahora, ya, sí. Eso es lo que quiero también mencionarles. Ya les voy a enseñar cómo en código se van a dar cuenta cómo es preferible instanciar fuera del ciclo. Ya vamos a identificar qué elementos van dentro del ciclo, en dónde inicializamos y cómo lo hacemos. Y por qué lo que menciona el compañero es muy importante. Y sí, realmente lo tomé en cuenta al rato de codificar. Porque si ustedes van haciendo dentro del ciclo cada vez número 1, número 2, es medio confuso, ¿verdad? Y estoy usando en sí no estoy optimizando mi código porque estoy haciendo un montón de cantidad de números. Entonces, eso ya vamos a ver. Muchas gracias por la pregunta. Y sí, en el código ya vamos a entender esto mejor. ¿Alguna otra pregunta? Ya, ahora sí pasemos al pseudocódigo. Y bueno, en el código ya vamos a entender lo que mencionó el compañero, que me parece muy importante. A ver.
Listo. A ver, al algoritmo le vamos a poner sumatoria. Ahora, quiero mencionar que lo que mencionó el compañero sirve para identificar lo que va dentro y fuera del ciclo. Ahora, la cantidad de números, yo solo debo pedirle una vez, ¿verdad? No necesito que esté fuera de un ciclo. Entonces, perdón, no necesito que esté dentro de un ciclo, necesito que esté fuera de un ciclo. Solo le pido una vez. Entonces, esto va fuera del ciclo. El número, como mencionó el compañero, me tiene que ir ingresando el usuario. Bueno, eso de instanciar ya lo vamos a ver luego, pero obviamente este número debe ir dentro del ciclo. ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo que me ingrese un nuevo número cada vez que se repite. Tengo la incógnita, la suma. Esta, al igual que el iterador que vimos acá, se debe inicializar. Como les mencioné, siempre la suma, tengan en cuenta esto, lo que son variables de sumatoria y lo que son iteradores. Iteradores, bueno, el iterador puede inicializarse en 1 o en 0. Lo que son sumatorias y contadores, esos deben inicializarse en 0, porque si yo tengo que sumarle algo a una suma, debe comenzar en un número 0, ¿verdad? Si yo no inicializo esa suma, van a ver que les sale un error. ¿Por qué? Porque no tengo a qué sumarle ese número. Ya vamos a ver igual eso en código. Entonces la suma se inicializa afuera, pero va sumando ese número dentro del ciclo. Ya vamos a fijarnos en eso. El ciclo, esto sí tengan en cuenta, siempre cuando uso un iterador debe ir inicializado fuera del ciclo, siempre. La cantidad de números, esta va a ser la condición y esto va dentro del ciclo, lo que es el aumentar. Como vimos tal cual en el ejercicio anterior, ¿se acuerdan que inicializamos primero el iterador y lo que es el aumento? Bueno, el incremento en 1 lo hacíamos dentro del ciclo, lo mismo vamos a hacer aquí. Listo, ¿qué creen? A ver, voy a preguntar a alguien. Vamos con Yael, por favor. Me parece que es Yael. Sí, ¿qué primero debería preguntarle al usuario? ¿Cuántos números va a sumar? Exacto, entonces vamos a decir que me ingrese la cantidad. Vamos a leer esta, no se olviden que es importante leer, vamos a guardarle tal cual tenemos en el análisis y listo. Ahora, como les mencioné, es importante que antes de iniciar un ciclo, identifique qué va afuera. ¿Qué va afuera? La inicialización. ¿De qué? Primero bueno, el orden no afecta, pero vamos a inicializarle primero la suma, que va a ser en 0. Y vamos a inicializarle también el iterador, que va a ser en 1. ¿Ok? Ya, ahora sí, vamos al ciclo. A ver, voy a cerrar un poco esto, ya. Si se pueden fijar en PCI, tengo los 3 ciclos que les mencioné. El mientras, que es el while, el repetir, que es el do while, y el para, que es el for. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es el mientras. Listo. Aquí me dice mientras la expresión lógica. La expresión lógica es la condición que tenemos aquí. Entonces, vamos a copiarle tal cual. Ay, no me dijo. Ya. Y menor o igual a la cantidad de números. Ya, ¿qué hago aquí? Recuerden que el número va a ir cambiando según vaya recorriendo el ciclo. Entonces vamos a pedirle al usuario que me ingrese ese número. Ingrese, y para que se den cuenta cómo recorre, vamos a poner ingrese el número y vamos a poner el i, que me imprima este i, porque este i va variando. Leo este número. Bueno, le voy a poner num porque número es una palabra reservada en PCI y me va a dar un error. Y finalmente lo que hago es lo que pusimos aquí, la fórmula y lo que es el incremento del iterador. La suma, bueno, aquí debemos asignarle. Lo podemos poner directo como tenemos en la segunda línea. Debemos poner como está en la primera línea. Listo. No se olviden del iterador. Eso sí, siempre controlen que estén ustedes incrementando el iterador o lo que tengan que hacer para que no entre un bucle infinito. Ya, con esto ya tenemos el ciclo. Ahora, se supone que el objetivo de este programa es que, bueno, este problema es que me muestre la sumatoria, ¿verdad? Entonces vamos, ojo aquí.
sí puedo irle imprimiendo dentro del ciclo, sí puedo ir imprimiendo la suma. Según vaya sumando me vaya mostrando, pero lo que me está pidiendo en sí es calcular la suma de un conjunto de números, es decir, el total. Entonces, ¿por qué voy a mostrarle un ciclo? Debo mostrarle el final, es decir, fuera de un ciclo, ya cuando acabé de recorrer ese ciclo. Entonces vamos a poner solo total y vamos a ponerle suma. Listo. A ver, espero no olvidarme nada, ya. Vamos a probarlo, chicos. Ya. Entonces me dice, ingresa la cantidad de números a sumar, vamos a ingresar 5. Ingresa el número 1, aquí ya comienza el ciclo, chicos. Entonces vamos a ingresar, si ven cómo va aumentándose, lo que estoy imprimiendo es el i. Entonces aquí ya va mostrando la cantidad que está repitiéndose, 1, 2, 3. Y debe repetirse hasta el 5. Ya, tenemos el resultado. No hubo error, no hubo ningún ciclo infinito. ¿Por qué? Porque estoy controlando las repeticiones. Ya. Ahora sí, ¿alguna pregunta con respecto al algoritmo? ¿Algo no está claro aquí? ¿Todo claro? Ya, me parece que sí. Bueno, con todo ahí me comunican sin problema. Ahora vamos a hacer la prueba de escritorio. Vamos a hacer una pequeña pruebita. Y para eso, bueno, vamos a subrayar esto. Quiero que se fijen qué está dentro de un ciclo y qué está fuera de un ciclo. Ya. El iterador le vamos a poner al final, la suma acá también. Lo que me debe ingresar el usuario es la cantidad de números y también me debe ingresar el número. Bueno, la inicialización ahorita no tiene nada que ver estos dos. La cantidad de números me va a ingresar el usuario. Vamos a poner como pusimos 5. La suma se inicializa en 0 fuera del ciclo y el i fuera del ciclo se inicializa en 1. Listo, ahora sí, lo de celeste es lo que vamos a entrar al ciclo. Tengo, a ver, fíjense acá. Mientras i, en este caso 1, es menor o igual a 5, sí, escribo, bueno, leo el número que me ingrese el usuario. Digamos que me ingresa lo mismo que pusimos en la prueba, 10. ¿Cuál es el siguiente paso? Suma ese número, valga la redundancia, a la suma. Entonces pongo 0 más 10, 10. ¿Qué hace? Incrementa en 1 el iterador, 2. Listo. 2. Ahora vuelvo a ingresar, bueno, como es un ciclo, vuelve a empezar. 2 es menor o igual a la cantidad de números, que en este caso es 5. Si ingreso otro número, vamos a ingresarle el 20. Ay, no sé qué hago. Ya, 20. Le sumo 10 más 20, 30. Y no se olviden que sigue incrementando. 3. Listo. 3 es menor o igual a 5, sí. Entonces vuelvo a ingresar otro número, la suma se hace sola e incrementa. Y así, bueno, vamos a ir un poco más rápido. Vamos a ponerle así. Ya, llega un punto en donde yo ingreso mi último número. ¿Y qué pasa aquí? La suma, ya se ejecutó la suma, pero aquí el incremento es de 1. Como vimos anteriormente, la secuencia llegaba a 1 más. ¿Para qué? Para el rato que vuelva a ejecutarse el ciclo, llegue aquí y valiendo 6. 6 es menor o igual a 5, no lo es. Entonces salgo de aquí y me escribe el total. ¿El total cuánto ha sido? 150. Listo. Entonces lo que está de celeste es, celeste es lo que está dentro de este while. Lo que está afuera es cómo inicializamos y además el resultado final que quise saber. Ya chicos, ahora sí en código vamos a ver cómo es que funciona realmente el while, porque sí es diferente a lo que vemos en el algoritmo. Entonces vamos a poner a un lado igual para irnos guiando. Ya. Vamos a hacer un... Me avisan nomás chicos si hay dudas, no hay problema, me avisan si quieren que repita algo. Ya vamos a poner, bueno, esto ustedes ya aprendieron. Igual el ingreso de datos, como sé que va a haber un ingreso de datos, ustedes ya saben lo que es escáner, ¿verdad? Entonces, esto casi no voy a mencionar mucho. Que sí es que yo sé poner al inicio, o sea, me acostumbro a poner el inicio para la entrada de datos, listo. Ahora sí,
Vamos primero a declarar todas las variables que estén aquí. Sí, voy a pedir que me ayuden. A ver. Vamos con orden de arriba. Andrew, por favor, ¿me puedes decir cuáles variables nomás identificas en el ejercicio? Vamos a hacer todos enteros para no complicarnos ya. Andrew. ¿No está? ¿Sí está Andrew? No. Andy Cisneros me parece. ¿Me puedes ayudar, por favor? Perdón, la pregunta, ¿cuál era? Ya. Ayúdame identificando cuáles son las variables en el ejercicio. Aquí, bueno, en el algoritmo, ¿cuáles son las variables? Las variables de ingresar la cantidad de números. Ya, sí, cantidad de números. ¿Cuál es la otra variable? La suma. Muy bien. ¿Cuál es la otra? No es el total, ¿no? La suma, no, total es la suma, eso solo está escrito. Me faltan dos me faltan. Fíjate en el algoritmo. Ah, ya, ok, Andrew, no te preocupes. Ya, ya verás, lo que nos falta es el iterador y también nos falta el número que va a ingresar el usuario. Eso nos falta. Estas son las variables que van a estar presentes gracias a, en este ejercicio. Vamos a poner todos al comienzo para poder ir identificando el paso a paso. Ahora sí, vamos a lo que hicimos aquí. Vamos a decir que el usuario nos ingrese la cantidad de números a sumar. Vamos a poner un showdown que me muestre ingrese la cantidad. Listo, me va a ingresar la cantidad de números. La cantidad de números me va a ingresar por consola, entonces debo llamar al escáner que le puse como entrada. Listo. Ahora debo inicializar, no se olviden, antes de iniciar el ciclo, voy a inicializar lo importante, que es la suma y el iterador. Una vez inicializado, ahora sí, vamos a lo que es el ciclo. Recuerden la sintaxis, la palabra while, la condición va a ir entre paréntesis, el conjunto de sentencias entre jabs. Listo. Ahora sí, vamos a poner tal cual tenemos aquí. Y menor o igual a cantidad de números. Ya. ¿Qué me dice? Ingrese número. Vamos a poner tal cual está aquí, igual que me ingrese el número. Que me ingrese. Aquí vamos a contestar la pregunta que hizo Yael, me parece. Ya. Les explico. Ya. Recuerden que él dijo que lo importante de lo que es la instanciación. Ustedes pueden ver que yo lo que hice fue instanciarle aquí como número. Este número, ¿por qué puedo utilizarlo en cada vuelta? Porque en cada repetición de este ciclo, este número se va a ir modificando. ¿Y por qué no debo instanciarle aquí dentro? ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Puedo poner aquí entero. Aquí puedo ponerle entero el número, pero ojo, mientras se vaya repitiendo voy a estar ocupando otro espacio en memoria y es innecesario. ¿Por qué? Porque no estoy utilizando este número fuera del ciclo. Entonces puedo plantearme desde el comienzo una variable que se llame número y este número va a ir variando cada que entre una repetición. Entonces, lo que nos decía Yael es que si debo ir instanciando número 1, número 2, no es necesario. ¿Por qué? Porque ese número se va a ir seteando, se va a ir cambiando en cada repetición y a la vez, como yo ya estoy sumando, ya no necesito nunca más ese número. ¿Por qué? Porque ya se está sumando, ya se está acumulando aquí. Y listo, y no se olviden del iterador. Al final vamos a hacer lo mismo, vamos a poner total y vamos a sumar. Ya, vamos a mostrar la suma. Listo, chicos. Como pueden ver, lo que estoy haciendo es lo mismo que hago acá. Lo único nuevo que hicimos es que todos van a ser enteros.
Vamos a considerarlo así para no complicarnos y que además la inicialización es importante antes de iniciar un ciclo. Ahora sí, vamos a hacer la misma pruebita que hicimos acá en escritorio. Bien. Ya, ingrese la cantidad de números a sumar. Vamos a ponerle el 5 mismo. Entonces vamos a ingresar el 10, el 20, el 30, hasta llegar al 50. Muy bien. ¿Nos funcionó? Sí. Como pueden ver, ingresamos 5 números. El ciclo fue, igual que en el algoritmo, fue imprimiendo el if. Eso nos sirvió para comprobar que sí está recorriendo el ciclo. Llega un punto donde el i llega a valer 6, evalúa la condición y ya no se cumple. Entonces me pasa directo a imprimir la suma. Ahora, ¿por qué usar el while en este tipo de ejercicios? A ver, si yo, aunque no tiene mucha lógica que el usuario ingrese que no quiero sumar nada, se dan cuenta que no hay ningún problema. Me dice, bueno, el total de la suma entonces es de 0. ¿Por qué? Porque se inicializa en 0. Pero esto es porque puede que no se llegue a ejecutar ninguna de las sentencias. ¿Qué pasa con el do while? Y aquí viene la diferencia. El do while, al menos una vez me va a pedir el número. Aunque yo le ingrese la cantidad de números a sumar, si yo no le pongo ningún control, me va a pedir el número. Y recién al final me va a venir a evaluar esa condición. Entonces, en este caso, lo más óptimo es usar el while. ¿Por qué? Porque el usuario me puede ingresar 0. Y entonces el total llega a ser también 0, pero no me da ningún error, a diferencia del do while, que bueno, más claro lo van a tener la próxima clase. Ya, chicos. ¿Ya quedó clara tu pregunta o repito esa parte o qué quieres? Sí, quedó claro, gracias. Ya, listo. Ahora también otra pregunta. Sí, dime. Que si es necesario, por ejemplo, ponerle, o sea, diría que no, pero tal vez en este caso se inicializa primero como integer, cantidad, número, suma y número, y luego se pone suma igual 0 y igual 1. Ah, no, yo lo O si único se que puede poner hice... desde el inicio. Claro, sí, tú en el puedes valor. ponerle tal cual. Podemos ponerle incluso en el orden que, por ejemplo, digamos que no le ponemos aquí. Me va a salir error, pero vamos a ver. Voy a seguir el orden de acá, ¿ya? Voy a hacer tal cual tenemos aquí. Ingrese la cantidad de números a usar. Voy a leer la cantidad de números. Entonces voy a poner entero. Se quitó el error. También inicializo suma, pero también quiero instanciarle yo una vez aquí. Se fue el error. Inicializo el i y se fue el error. Bueno, lo que sí decía es que el número preferible que se inicialice, bueno, perdón, que se declare afuera. ¿Por qué? Porque imaginen estar ocupando mucha memoria. Da absolutamente lo mismo. Lo único que hice fue para que tengan claro cuáles son las variables que intervienen en este ejercicio. De ahí no hay problema, sí puedes aplicar como tú mencionas. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Listo, vamos al siguiente ejercicio entonces. Voy a hacerle grande esto. Vamos a ver el otro ejercicio. ¿Qué me menciona? Dice, contar la cantidad de números pares y la cantidad de números impares de un rango determinado. Listo. Tengo los datos, las incógnitas. Bueno, aquí las condiciones y las fórmulas, las condicionales sería aquí. Bueno, las fórmulas van a ir en una sola. ¿Por qué? Porque voy a ir comprobando si es un número par o impar. Esto es para no complicarnos más y el ciclo que estamos viendo ahora. Ahora sí, a ver, voy a pedir que igual me ayuden llenando estos datos. Vamos con Luis Alexander Quispe. Por favor, dime cuáles datos tengo. Identifica, bueno, te explico esto. Rango determinado. ¿Qué debe tener un rango? Eso es lo que yo voy a conocer. ¿Qué debe tener un rango? ¿Cuáles son las dos partes principales de un rango? ¿No está Luis? Ismael Sailema, por favor. Ya, como dato podríamos tener la cantidad de números. Ya, bueno, sí es similar a lo que teníamos antes, pero de dato. Tengo un rango. ¿Qué es lo principal de un rango, Ismael? ¿Qué crees? ¿Cómo sé
¿De dónde hasta dónde va un rango? ¿Qué debo tener? El Un intervalo. inicio y un final. Exacto, un inicio y un final. Muchas gracias. Esos son los datos que yo ya voy a tener. Y eso me va a servir ¿para qué? Para el control de repeticiones. Ahora, ¿cuáles son las incógnitas? Vamos con, gracias Ismael, por cierto, y el que me ayudó. Ismael Aldaz, por favor, ¿cuáles son las incógnitas aquí? Cantidad de números. Ya, pero aquí tengo una o dos incógnitas. Dos incógnitas, números pares e impares. Exacto, muy bien. Gracias. Entonces, cantidad pares, vamos a poner la palabra completa y cantidad impares. Listo. Ahora sí, quiero que se fijen en algo. Gracias por la ayuda. Vamos a las condiciones. Vamos a hacer primero cómo identifico si es un par o impar. Vamos a hacer las condicionales que ustedes ya aprendieron. Antes de pasar a esto, aclaremos que como el ciclo debe tener un control, vamos a hacer que el iterador, el papel del iterador va a ser el inicio, ¿ok? Porque no sabemos si va a inicializar en 0, en 1 o en cualquier número que el usuario requiera del rango. Y este inicio es el que se va a ir también aumentando en 1. Este inicio mismo vamos a usar. Ahora, si antes teníamos que la condición que el iterador debe ser menor a la cantidad de números, ¿a cuál debería ser menor o igual el inicio? A ver, ayúdenme. Daniel Luna, me parece, sí, Daniel Luna. ¿Cómo sería la condición? Que debería ser menor e igual a los impares. No, no, a ver, las incógnitas, eso es lo que quiero saber, pero tú tienes que fijarte en los datos, ¿a cuál tiene que ser menor o igual al inicio? Lleva un punto en donde ya debe terminar el rango, entonces, ¿a qué debe ser igual este inicio para finalizar este ciclo? A la cantidad de datos que ingresa, a la cantidad de números que ingresa. Y ya, bueno, aquí sí, tú te estás basando en lo que vimos anteriormente y está muy bien, pero en este caso, como nosotros estamos usando el inicio y el final de un rango, lo que debe hacer es igualarse al final. Llega un punto donde llega al final y ahí se debe terminar el ciclo. Ya, muchas gracias. Listo, ahora sí, vamos a, como es el inicio, está haciendo función del iterador y también quiero usar este inicio para comprobar si es un par o impar, porque ojo, el inicio en este caso va a recorrer el rango. ¿Por qué? Porque estoy aumentando en 1, si se dan cuenta. Entonces, a este inicio, al dividir para 2 me da el residuo 0. Ya les voy a explicar esto igual, creo que ya lo vieron, pero por si acaso ya les explico. Ya, entonces si el inicio, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya, tomemos un número par, el 4. El 4 dividido para 2. 4 dividido para 2, a 2, 2 por 2, 0. Ya, eso es lo que estoy tomando, chicos. Con esto se llama operador de módulo. Lo que me hace es que divide para 2 y me devuelve el resultado, el residuo. ¿Cuál es el residuo aquí? El 0. Si el residuo es 0, entonces lo considero un número par. Entonces, ¿qué hago? Si es un número par, sumo a la cantidad de pares, sumo en 1, porque estoy contando, ojo aquí. Ahora, ¿cuándo no es 0? Cuando es un número impar. Si yo divido 3 para 2, le tomo 1, 1 por 2 me sobra 1. Ustedes pueden decir, pero que le puedo aumentar un 0 y sigo. No, en realidad este es el de módulo, trata de módulo. Entonces solo llega hasta cuando me dé enteros. Y aquí el residuo es 1. Entonces no es un número par. ¿Qué hago? Pasa para el camino del no o del else y me resulta que va a sumar, vamos a tomarle como un impar. Eso es todo lo que hacemos con este operador matemático. Listo, ahora hay algo que hay que identificar. Si se dan cuenta, si yo tomo el 0, 0 dividido para 2, 0 dividido para 2 a 0, 0 por 2, 0, me sobra 0. Me da 0, pero recuerden que el número 0 no lo puedo considerar un par.
Entonces, ¿qué debo hacer antes de esto? Hay varias formas de controlar esto. Sin embargo, vamos a hacer que en el ciclo mismo me controle que no sea un 0. ¿Cómo? Voy a poner, inicio es diferente de 0. Inicio es diferente de 0. Si es diferente, ahí sí, puedes ingresar a comprobar si es un número par. De lo contrario, no vas a ingresar a este ciclo. Perdón, a esta condición. Ya vamos a ver, Voy a subrayar esto. Esto que va a estar subrayado es otra condición, no se confundan, ¿sí? Entonces, este va a ser solo un if que me va a decir, ¿el inicio es diferente de 0? Sí, entonces entra a comprobar si es un par o impar. Si no es igual a, bueno, perdón, si es igual a 0, entonces toma el camino en el que no hace nada, porque como pueden ver no tiene un else este if. Entonces, únicamente me va a ir a aumentar en el inicio. ¿Por qué? Porque el 0 no va a contar en ninguna de estas dos condiciones. Igual en código va a quedar más claro esto. Ya, ¿alguna pregunta, chicos, de este ejercicio antes de pasar al pseudocódigo igual? Se podría también utilizar el operador lógico AND para que sea el inicio diferente de 0 y inicio, bueno, que sea par. Sí. También. Sí, lo puedes hacer. Como menciona el compañero, él está simplificando incluso más lo que es la condicional. Me está diciendo que puedo comprobar aquí, ¿el inicio es diferente de 0? Sí, pero y también compruébame si es un número par. Eso me está dirigiendo, o sea, le está reduciendo en una sola condición y me está utilizando lo que ustedes vieron en la anterior clase, que me parece muy bien. Por el momento vamos a dejarlo así, pero sí, podemos aplicar como tú mencionas. Ya, y esto es importante también, chicos. Dentro del ciclo pueden haber las condiciones que ustedes deseen. Como mencioné, se trata de operaciones, de sentencias y todo. No hay problema con eso. Ya, ¿alguna otra pregunta? Ya, vamos a pasar al pseudocódigo. A ver. Listo, voy a hacer otro. Ya. Entonces vamos a ponerle pares impares. Ya. Ahora sí. Como pedíamos anteriormente la cantidad de números a sumar, ¿se acuerdan? Aquí también nos va a proporcionar lo que es el rango. ¿Cómo me proporciona? Con un inicio y con un final. Entonces voy a decir, ingrese el número inicial en el rango. Es necesario. Y vamos a leer este inicio. Vamos a almacenar. Listo. Vamos a pedir que nos ingrese también el número final del rango. Y bueno, vamos a ponerle final. Listo. Ahora sí, no se olviden identificar qué va fuera del ciclo. Por ejemplo, recuerden lo que les dije. Las variables destinadas a sumatorias o lo que son contadores deben inicializarse en 0. Estos son contadores, me van a contar cuántos pares impares voy a obtener de ese rango. Entonces, estos deben inicializarse en 0. Fuera del ciclo, no se olviden. Cantidad pares. 0 y vamos a inicializar la cantidad. De igual manera en 0. Ya, estas condiciones van dentro de un rango. ¿Por qué? El 0 debe ir dentro del ciclo. ¿Por qué? Porque el 0 puede que yo, por ejemplo, me ingrese desde un número negativo a un número positivo, desde -4, 4 pongamos. Entonces va a pasar por el 0, pero luego de cuántas repeticiones. Entonces, por eso es importante que esta condición también vaya dentro del ciclo en este caso. Igual esto, como voy a ir comprobando, según vaya repitiéndose el ciclo, va dentro del ciclo. No se olviden también esto, el inicio de inicializar el iterador. Como inicio está haciendo la función de este iterador, ya me está dando el usuario inicializando. Si se dan cuenta, ya estoy aquí al comienzo diciendo ingréseme el inicio. Eso va a ser mi inicialización de, valga la redundancia, del inicio. Ahora sí, vamos a lo que es el ciclo. Tengo el while, muy bien. La expresión lógica es la que ya
está ahí en el análisis. Inicio debe ser menor o igual a lo que es el final. ¿Qué hago dentro de esto? Voy a hacer las dos condicionales. Bueno, como aquí no necesito el si no, voy a borrarle de aquí. Listo. Ahora sí, pongo inicio. ¿Es diferente de 0? Si es diferente de 0, ahí recién evalúame si es un par o un impar. Ingreso otro. Aquí sí hay un camino del sí y del sí no. Vamos a lo que está resaltado de verde. Si inicio. Ay, no me dejé escribir. Ya. Inicio. Al dividirle para 2 el residuo me da 0. Entonces vas a sumar, mejor dicho, a contar 1 más a lo que son las cantidades pares. Es decir, cantidades pares más 1. De lo contrario, vamos a considerarle que es un impar. Entonces voy a contar a la cantidad de impares en más 1. Listo. ¿Qué más debe de ir dentro del ciclo? Antes de cerrar, no se olviden, lo que me controla que no entre un bucle infinito. En este caso debería ser inicio. Le asigno. Inicio es igual a inicio más 1. Listo. Ahora sí. Ahora sí ya tengo todo. Obviamente tengo que cumplir con el propósito, lo que me pide resolucionar, que es mostrar esta cantidad de pares e impares que me dio resolviendo este ciclo. Vamos a ponerle pares. Y vamos a escribir la cantidad de pares. Y vamos a escribir también en otra línea los impares y que me cuente. Listo, a ver, déjenme ver si está todo, el final. Sí, ya, ahí estamos, ¿verdad? Vamos a comprobar si está funcionando bien. Vamos a ponerle primero, vamos a poner el que les mencioné desde -4 hasta 4. Ya, pueden ver que en el rango que estamos poniendo hay exactamente 9 números. ¿Cuál me está contando? En pares me está contando también los negativos, que serían -4, -2, el 2 y el 4. Esos son los pares. Y los impares sería lo que es el -3, el -1, el 1 y el 3. Si se dan cuenta, no nos está tomando en cuenta el 0. Entonces está bien el programa. Vamos a poner desde el 0 hasta el 10. Me debe dar 5, 5. Sí, muy bien. Entonces, eso es todo lo que hace el programa y estamos cumpliendo con el propósito. ¿Alguna duda de lo que es este algoritmo? ¿Alguno está claro, chicos? ¿Todo claro? Ya, supongo que sí. Y ahora sí vamos a hacer lo que es la prueba de escritorio antes de pasar a la codificación. Ya, vamos a poner. Como el inicio va a ser el que voy a ir modificando, le voy a poner en este espacio. Inicio, al final me va a ingresar el usuario. No se olviden que debo inicializar los contadores, que son las cantidades impares y los de pares. Y listo. Voy a hacer lo mismo que hice en lo anterior. Dividir esto para que se fijen qué va dentro del ciclo y qué va fuera. Ya, cantidades pares inicialicen 0, impares 0. Inicio me va a ingresar el usuario. Vamos a poner un rango pequeño para poder hacerlo rápido. El final va a ser en 6. Listo. Vamos a hacer. Entro al while. Fíjense en el mientras de acá. Si entro al while y evalúo el 2. ¿2 es menor o igual a 6? Sí. Entro a esta otra condicional. Evalúo la condición. ¿2 es diferente de 0? Pues sí. Entonces entro a comprobar si es un par o es un impar. Inicio, en este caso 2 dividido para 2, ¿me da como residuo 0? Pues sí, entonces debo sumarle a la cantidad de pares. Cantidad de pares se suma 1. La cantidad de pares se queda en 0. ¿Por qué? Porque nunca entró al camino del si no. Entonces se queda en 0. Y antes de terminar con el ciclo, el inicio se aumenta en 1 para recorrer el rango. Listo. 3 es menor o igual a 6. Es menor, entonces sí.
Inicio es, bueno, 3 es diferente de 0, obviamente. Si divido para 2 el residuo me da 0. Esto no se cumple, entonces voy por el camino del si no, que es sumar a la cantidad de impares. A este 0 le aumento en 1 y esta cantidad de pares se conserva. No se olviden que el inicio sigue aumentando para recorrer el rango. 4 es menor o igual a 6. Sí, entonces, bueno, ingreso acá. Inicio, 4 es diferente de 0, sí. Si divido por 2 el residuo me da un número par. Ajá, entonces sumo cantidades pares y los impares, perdón, me quedan 1. Listo, aumento en 1 al inicio. 5 es menor o igual a 6, sí. ¿Es diferente de 0? Sí. ¿Es un número que me dé par? No, ¿verdad? Entonces va a los impares, me sumo en 2. Ya, que no me haya confundido. A ver, ya. El 5, el aumento en 1 me queda valiendo 6. 6 es menor o igual a 0. Perdón, a 6. Sí, es igual. Entonces, ingreso. ¿Es diferente de 0? Sí. Si divido para 2 el residuo me da 0. Claro que sí. Entonces, le aumento a los números pares, pero a los impares me queda tal cual 2. Ahora, aumento en 1 el inicio. 7 es menor o igual a 6. No, se cerró el ciclo. Bueno, ya no volvió a ingresar al ciclo. Se va directo a imprimir lo que es los pares impares. ¿Por qué? Porque el límite era hasta el 6. No subrayar. Ya, esto es lo que voy a mostrar al usuario. Y listo. Esto mismo vamos a ver si nos funciona en lo que es el código. Listo. Si hay alguna duda me avisan, chicos. Nadie aquí ya. Es el otro documento. De igual manera, primero voy a colocar lo que es, el escáner. Ahora sí, vamos a identificar. Vamos a poner todo entero de igual manera para que sea más fácil. Y, a ver, esto vamos a mandarle a la derecha y el otro a la izquierda, listo. A ver, me van a ayudar. ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me le pregunta? Creo que ya he preguntado a todos. William, ¿me puedes ayudar, por favor? ¿Me vas a decir cuáles son las variables que tú identificas en este algoritmo? William. ¿El inicio? Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿El final también? Perfecto. Bueno, aquí como pueden ver la palabra es reservada final, entonces vamos a ponerle solo fin. Listo, ¿qué más? Me faltan 2 variables. ¿Cuáles son esas otras 2 variables? Cantidad de pares. Ya, muy bien. ¿Y la última? Cantidad de impares. Ya, muy bien. Sí. Son todas las que intervienen. Vamos a ponerle al comienzo para tener claro. Ya, gracias a los que me colaboraron. Listo. Vamos a hacer igual como hicimos el anterior ejercicio, paso a paso, como me menciona aquí. Vamos a poner que el usuario me ingrese el número inicial del rango. Voy a poner inicio, voy a decir que se almacene lo que el usuario me ingrese por consola. Hacer lo mismo para lo que es el número final del rango. Aquí vamos a cambiar. Listo, no se olviden lo importante que son inicializar los contadores en este caso. Cantidad. Y ahora sí vamos con el while. El while, no se olviden la sintaxis, es muy similar a lo que ustedes ya conocen de las condicionales.
igual va aquí una condición evaluar, solo que en ciclo. Perdón. Y ya. Ahora sí, ustedes ya vieron los condicionales, como pueden fijarse, esta condicional está dentro de otra condicional. ¿Esto es posible hacerlo? Claro que sí. En cualquiera de los ciclos van a darse cuenta que el conjunto de sentencias que les mencioné que va dentro de un ciclo pueden ser operaciones y en este caso pueden ser también condicionales. Entonces vamos a poner el if, la condición, las llaves y vamos a iniciar con este donde me comprueba si es diferente de 0. Si el inicio es distinto de 0, entonces ahí sí vas a ingresar a las otras condicionales. Y tenemos un if y un else. Listo. Si se dan cuenta, esta condicional está dentro de otra condicional. Ahora vamos a comprobar si es un par. Inicio, le divido para 2 y el residuo me da 0. Vas a contar a cantidades pares 1. De lo contrario, lo voy a considerar un impar 1. Listo. Estoy haciendo absolutamente lo mismo como se pueden fijar. No se olviden del iterador, que en este caso va a ser el inicio. Al inicio le voy a incrementar en 1. Listo. ¿Qué hago fuera del ciclo? Mostrar el resultado al usuario, lo que quiere él saber. Vamos a poner pares. La cantidad de pares. Y vamos a poner aquí los impares. Bien, listo. Estamos haciendo absolutamente lo mismo. Lo único que hicimos diferente al primer ejercicio incluso es aumentar lo que son condicionales dentro de otra condicional. Listo, vamos a ejecutar. Bueno, vamos a hacer la pruebita que habíamos hecho por acá. Ya. Entonces vamos a hacer este rango pequeño también. Inicia en 2 y termina en 6. Muy bien, nos salió pares 3, como tenemos en la prueba de escritorio. Y los impares 2. Muy bien. Ahora, ¿por qué hacer? Bueno, ustedes dirán, ¿por qué no hacerlo mentalmente? Bueno, hay momentos, por ejemplo, en este programa podemos ponerle desde -3 hasta 10,000. Entonces ya me va a dar contando y esa es la facilidad. Y sobre todo el while me optimiza mucho lo que es la ejecución de estos programas, bueno, de este tipo de programas. Porque imaginen si por cada número del rango tuviéramos que usar el if para comprobar si es 0, si es un par o es un impar. Deberíamos hacer esto muchas veces, ¿verdad? Entonces el while me permite que este mismo proceso que necesito repetir, lo haga dentro de una sentencia de manera fácil. ¿Con qué? Con el while. Ahora, si se fijan, necesariamente, bueno, vamos a ingresar primero un rango que no sea válido. Vamos a decir que inicie en 10 y termine en 1. Si se dan cuenta que no hay problema en eso. ¿Por qué? Porque no es un rango válido en nuestro programa. ¿Qué pasa si aplico do while for? Van a ver que les da absolutamente lo mismo. Así que este mismo ejercicio ustedes lo pueden aplicar con cualquier otro ciclo que ya van a ver las próximas clases y se van a dar cuenta que funcionan de igual manera, no afectan nada. Lo único que cambia es la sintaxis de estos ciclos, ya van a ver por qué. Y listo. ¿Hay alguna pregunta con respecto al ejercicio? ¿Todo claro, chicos? Supongo que sí. Bueno. A ver, tengo otro ejercicio. No sé si alcanzamos. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a hacer ese otro ejercicio. Ya, ahora vamos a ver un ejercicio donde vamos a usar lo que es la clase Math de Java. No sé si lo usaron en las anteriores clases, pero bueno, vamos a usarlo. Y les voy a explicar de qué consiste. Ya, vamos a ver. Me dice, realizar un juego en el que el sistema genere un número al azar entre 0 y 10. Y el usuario para ganar debe adivinar cuál es. O sea, va a adivinar qué número me está generando el sistema. Tiene 5 oportunidades. En cada una el número al azar será diferente. Es decir, en cada repetición, en cada oportunidad, el número que me va a generar el sistema es diferente. ¿Por qué es importante esto? Porque debo identificar que este número al azar debe estar dentro del ciclo, no fuera.
Y ya vamos a verlo esto. A ver, entonces, bueno, aquí les voy a ayudar un poco. Creo que es un poco confuso ese ejercicio. Ya, tengo el número al azar y el número ingresado. Esto es lo que voy yo a comprobar si coincide. ¿Cuál es la incógnita? Vamos a ponerle que un mensaje de ganadas te voy a asignar el número, ¿ok? Ahora, en ciclos, sí quiero que me ayuden. Vamos a recurrir a lo que es el iterador que ya vimos anteriormente. Va a inicializarse en 1 y va a ir incrementando en 1. Listo. A ver, ya piensen cuál sería la condición aquí. ¿Alguien me quiere ayudar? No hay problema, antes de mencionar a alguien. Vamos otra Debe vez. ser menor o igual a 5. Exacto, sí, muy bien. Gracias, Yael. A ver, entonces voy a poner menor o igual a 5. Y listo. ¿Por qué? Porque me menciona las 5 oportunidades. Listo. ¿Cuál es la condición aquí? Esta condición va a ir dentro del ciclo. ¿Por qué? Me voy a ir comprobando cada número azar que se va generando, porque ojo que es diferente, con el número que va ingresando el usuario en cada oportunidad. Entonces voy a poner, si el número al azar es igual al número ingresado, lo que voy a hacer es que me va a mostrar un mensaje, el mensaje de la incógnita que va a ser ganaste. Ahora, si digamos que no es ese número el mismo, voy a ponerle, vamos a poner ese no es el número o algo parecido, ¿ok? Solo para que vean cómo va funcionando según va recorriendo el ciclo. Ese no es el número. Ya, carita triste, ya. Listo. Y vamos ahí, ya. Como pueden ver, está simple por el momento. Es un ejercicio simple. Lo único que vamos a aprender aquí es cómo generar ese número aleatorio. Listo. Ahora, antes de pasar al pseudocódigo, ¿alguna pregunta de este problema? ¿Algo no está claro? Algo antes que me olvide. Al rato que me coloca ya ganaste, ya no debo por qué recorrer más oportunidades, ¿verdad? Ya no tengo por qué decir, por ejemplo, si al inicio ya ganó, ¿por qué tengo que otra vez decirle que ingrese un número? Entonces el i, para que ya no siga recorriendo en el ciclo, va a valer directamente 6. Es una forma de interrumpir el ciclo. Y bueno, y si este no es el número, sí, ahí sí va a ir normalmente incrementando en 1. Ya, ahora sí, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Nada? No. Ya, muchas gracias. A ver, a la derecha. Vamos a hacer un nuevo archivo. Vamos a ponerle números. Listo. Ahora sí. Como pueden verse, el número azar y número ingresado obligatoriamente debe ir dentro del ciclo. ¿Por qué? Porque ese va a ser diferente, como menciona aquí. Entonces deben ser de ley debe ir variando en la repetición. El mensaje no lo vamos a hacer variable, vamos a dejarle simplemente como una impresión de que me muestra el usuario. ¿Qué es lo único que debo tomar en cuenta? El iterador. ¿Qué tiene que ser el iterador? Debe inicializarse antes de ingresar al ciclo. Entonces la variable i más 1. Listo. Ahora sí vamos ya al ciclo. Vamos a, ¿dónde está mientras? Mientras que, como mencionó el compañero, debe ser i menor o igual a las 5 oportunidades que me dice el problema. Listo, ahora sí vamos a generar lo que les mencioné, el número al azar. ¿Cómo se genera esto? Uy. ¿Cómo se genera esto? Me deja escribir ya. Número azar. Perdón, tengo que asignarle aquí. A la expresión. ¿Cómo se genera en PCI? Vamos a buscar. El generar el número azar se le considera como una función matemática. Pueden ver aquí. Entonces vamos al azar. Vamos a colocar azar. Ahora, esta función de azar me dice expresión numérica entera positiva. Este azar me da entre el 0 y el 10. Es decir, debo aquí ingresarle cuántos números quiero que me muestre. Por ejemplo, del 0 al 10, ¿cuántos números hay? 11, ¿verdad? Entonces debo ponerle 11 números. ¿Por qué? Porque va desde el 0. Me está dando problema.
el nombre, ya. Número azar, ya. Listo. Ahora sí, vamos a poner que el usuario me ingrese. Ingresar número, vamos a poner. No es necesario esto. Vamos a leer este número. Ahora sí vamos a usar las condicionales que como teníamos antes, el sí. Entonces, si número azar es igual a número ingresado, entonces le voy a decir que le diga al usuario que ya ganó, que atinó el número que generó el sistema. Entonces, y lo que me falta es poner que el i valga 6. ¿Para qué? Para que se interrumpa el ciclo. Y igual a 6. De lo contrario, lo que va a hacer es mostrarme que ese no era el número. No es el número. Y además el incremento. No se olviden del incremento. Aquí sí necesito seguir recorriendo las 5 oportunidades que el juego da. ¿Está fuera del ciclo que tengo que hacer? Absolutamente nada. ¿Puedo agregarle algo? Claro que sí, pero vamos a dejarlo así simple. Para ver si funciona el programa, vamos a hacer una pequeña trampa aquí. Vamos a imprimir el número al azar para saber cuál es ese número. Listo. Vamos a ver. Ingresar número. Por ejemplo, aquí me generó ya el 0. Ingresar número. Digamos que no adiviné cuál es el número. Ya, ese no es el número. Me genera otro número al azar. Esto me está generando el sistema, ¿no? Yo no tengo nada que ver. Digamos que ahora sí le atino el número. Ya, me manda ganaste. Muy bien, está funcionando muy bien. Vamos a ver. Vamos a quitarle esto que no es necesario porque si no, ¿de qué sirve el juego? Vamos a ver si me cumple las 2 condiciones. ¿Cómo es las 5 condiciones? Perdón, las 5 oportunidades, ya. Entonces ingresé 1, 2, 3, 4, 5. Sí, están las 5 oportunidades que me mencionaba el juego. Muy bien. Listo. Esto lo que hace este programa. Este problema es lo que nos pide es simplemente un juego para adivinar cuál es el número que me genera. Un número al azar. ¿Alguna pregunta con este algoritmo? ¿Algo no está claro? Me avisan, por favor. Vamos a poner esto a la izquierda. Ya chicos, como ya han de estar cansados, eso van a completar en la casa, pero... Oh, Freddy Medina. Ya. Voy a darles una idea de cómo generar el número al azar aquí en Java. No sé, algunos creo que ya pueden saber, pero algunos no tal vez. Entonces les voy a dejar la idea para que puedan desarrollar ustedes este programa. Ya. Quiero que se fijen en algo. Ya. En Java hay una clase llamada math. No sé si ya la conozcan. Bueno, esta me permite llamar a métodos que estos son operaciones matemáticas. Como vieron, el generar un número al azar es un operador matemático. Entonces aquí vamos a llamar a round, así se conoce aquí. Ah, perdón, a random, así se conoce aquí. Este me devuelve un double. Esto quiere decir que me va a devolver con decimales, ¿verdad? Entonces, pero quiero que se fijen en esto. Va entre 0 y 1, pero aquí ya no estuviéramos cumpliendo con el propósito del programa, que era desde 0 hasta 10. Y van a fijarse aquí, vamos a imprimir y van a ver cómo me resulta esto. Si se dan cuenta, si yo llamo directamente a que me dé un número al azar, me va a dar este tipo de números, que no es la idea porque es de 0 a 10. Hay varias maneras de solucionar, hay varias maneras de generar el número al azar entre un rango determinado. Y vamos a hacer la más simple, que es multiplicar por 10. ¿Por qué? Porque al rato de multiplicar por 10, miren, ya me genera números aquí. Números ya fuera de lo que es del 0 al 1. Va desde el 0 ya al 10. Entonces, por ejemplo, aquí me da 0. Pero se fijan que igual me sigue dando los decimales y no pueden poner eso al usuario. Para eso hay otra función que es de la clase math. Aquí truncar es muy complicado, es otro proceso. No hay una función directa que me permita hacerlo. Vamos a usar el que es redondear.
Entonces voy a redondear. ¿Qué? Dentro de esto voy a redondear el número al azar por 10. Listo, vamos a ver cómo me genera aquí. Vamos a comentarle. Ya, ¿se dan cuenta? Ahora sí ya me dan números que el programa me pide que deba adivinar el usuario sin problema alguno. Ya, eso es lo que quería que tengan en cuenta porque no sé si sepan, pero así es la manera de generar un número al azar. Hay otras maneras como les menciono y van a ir, si quieren pueden investigar de eso, no hay problema. Pero para esto, con esta línea de código ya pueden resolver. Uy, ¿qué hice? Ya, ¿alguna pregunta, chicos? Esto lo van a resolver ustedes. Lo único que cambia es esta línea de código. Esto es lo que aumenta, mejor dicho. Y ya. ¿Alguna duda? ¿Alguno está claro para dejarles explicando por qué esto tienen que hacer ustedes? ¿Todo está claro? Sí. Listo. Entonces, no se olviden. Lo importante aquí es que ustedes tengan en cuenta el while. El while primero evalúa una condición y puede que nunca se ejecute. El do while no funciona así, al menos se ejecuta una vez. Esa es la principal diferencia. Y eso quiero que esté claro para la próxima clase. Pueden ir a revisar igual los ejercicios desde cero, porque es muy importante que entiendan cómo funciona el while para saber la diferencia con el do while y el for. Y listo, chicos, me parece. Si no hay ninguna duda cómo resolver este algoritmo, igual ya les voy a proporcionar todo este material. Y ya les voy a pasar un link, me parece, sí. Les paso el link del formulario que ustedes saben llenar para lo de la asistencia. Entonces, permítanme un momento. Igual si les surge ahorita una duda, me avisan. Ya, ingrese, ya al chat de Zoom les envié un link de un formulario. No sé si Chris ya habilitaste para que puedan llenar, pero ahí ingresen por favor y completen. Les doy. Ya. Ya, gracias, Chris. Ya, llenen por favor, chicos.